Ramfi Rafael Francisco Miguel Domínguez Trujillo, su presencia en Acento, quien ha venido a visitarnos porque quiere conversar con nosotros sobre la Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molina, que él promueve y de la que es uno de sus directivos. Nuestra primera pregunta a Ramfis es: ¿por qué promover a un dictador que cometió tantos crímenes y que abusó tanto de tantas familias de la República Dominicana? Pues Fausto, yo creo que el pasado, o sea, la historia de la República Dominicana, hay que estudiarla con sus luces y sombras. Nosotros tenemos una historia pintoresca, colorida, batida, llena de sangre, pero no solo en el periodo de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Es decir, nosotros tenemos que hablar con hechos fehacientes, con datos incontrovertibles de lo que fue el periodo de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Pero nadie promueve no a ninguno de los dictadores que hemos tenido en el pasado. Bueno, le digo a que Liz, a Buenaventura Báez, no es un el asunto... mismo Trujillo, que es el símbolo máximo de la privación de libertad, del abuso y del uso indiscriminado de los recursos del Estado, incluso de los recursos de las personas y las familias que lo tuvieron en el pasado, que también fueron despojados de recursos para la propiedad de la familia Trujillo. Claro, y bueno, sus expresiones mismas creo que demuestran la necesidad imperiosa precisamente del trabajo de la Fundación, puesto que han querido, como usted bien ha dicho, relegar la historia de la era de Trujillo únicamente a un oscurantismo que no fue tal. Es decir, hubieron cosas o acontecimientos lúgubres, claro que sí, hubieron logros también, pero han querido hablar única y exclusivamente de ese periodo como un periodo de muertes, de crímenes, de asesinatos, de ese tipo de cosas, cuando realmente el logro principal, el legado principal de ese periodo lo estamos viviendo hoy por hoy en la República Dominicana, porque el Estado moderno, quien lo creó, fue Rafael Leónidas Trujillo Molina. Yo sé, pero la República Dominicana está celebrando los 50 años del ajusticiamiento de Trujillo. Correcto. Y la República Dominicana está celebrando en democracia esos 50 años de que Trujillo fue sacado de circulación. Claro, hay muchos que lo celebran, igual que hay otros que lo que conmemoran como un periodo lúgubre, nefasto para el país, porque lo que hemos vivido después de eso ha sido una involución indetenida. Pero ¿qué podemos celebrar de Trujillo? No hay nada que pueda ser reivindicado. Yo creo que cualquier ser que sea algo nacionalista, un poquito nacionalista nada más. El nacionalismo es aberrante, el nacionalismo es aberrante. Bueno, quizás eso es un punto donde nosotros diferimos, Fausto, y yo le tengo que respetar su criterio, claro está. Yo soy una persona que creo plenamente en la República Dominicana como patria. Hitler era nacionalista. Era nacionalista, absolutamente, y es una persona que tiene sus logros también. ¿También vas a defender a Hitler? No, es que no es un asunto de defender, no trate de tergiversar, Fausto, porque no es un asunto de defender, es un asunto de expresar lo que es una realidad histórica, con hechos fehacientes, porque pero incluso... es que la República Dominicana no tiene que celebrar nada de la dictadura de Trujillo. Ahí estamos absolutamente de acuerdo. Bueno, celebrar no. Recordar los crímenes, el abuso de poder. Recordar, eso es su punto de vista, y es precisamente, como le digo, la necesidad que nosotros tenemos de ver eso. Hay que recordar, perdóneme, escúcheme un segundito, porque es un intercambio de ideas también. Entonces nosotros debemos de recordar lo que fueron los logros alcanzados en esa época, que le voy a dar una pequeña reseña, si usted me lo permite. El pago de la deuda externa en el 47, el haberle otorgado el voto a la mujer en el 1942, en haber sido el primer país en tener una mujer que nos representaba ante las Naciones Unidas, tener la primera mujer que ocupó la curul de senadora. Nosotros logramos desarrollar cultura. ¿Qué le dicen estos nombres? A ver. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Tres personas que vivieron la época, que se opusieron. ¿Vivieron? Perdón, pero permítame, pero usted me hace una pregunta, déjeme contestarla, Fausto, porque vuelvo y le repito, usted pregunta y yo contesto, o yo le pregunto y usted contesta. No. Pero tres personas que vivieron la época, se enfrentaron al gobierno de Trujillo y murieron. Ahora, como muchos capítulos de la historia, ¿murieron o fueron asesinadas? Fueron asesinadas, vilmente asesinadas. Recuérdese que el uso del lenguaje
tiene mucha significación. Absolutamente. Cuando usted dice murieron, es distinto a decir que fueron vilmente asesinados. Absolutamente. Ahora, siempre hemos mantenido que mi abuelo nada tuvo que ver con la orden de matar a las hermanas Mirabal, y lo hemos ido comprobando poco a poco. Incluso después de la salida o la publicación del libro de mi madre, salió un testimonio muy importante, entre tantos más, si me permite, que es de Miriam Morales, catorcista, que sufrió en la 40 también, porque vuelvo y repito, hubieron muchos hechos lúgubres y lamentables. Un libro que por difamatorio fue prohibido legalmente de circular. Difamatorio porque no han querido enfrentarse al libro con verdad para rebatir, no han podido hacerlo. Entonces es más fácil utilizar los mismos mecanismos de la dictadura, como dicen, censurar, cuán democrático, porque se está censurando la libertad de expresión al censurar, al prohibir la difusión de ese libro. A alguna gente le va a resultar, Luis José, pero insólito que tú utilices el tema de la libertad de expresión para defender la dictadura de Trujillo. Pero que ya la dictadura pasó. Ya la dictadura pasó y se supone que estamos viviendo en una democracia. Es que hay leyes en República Dominicana que prohíben las actividades trujillistas. Pero es que ya esa ley, Fausto, si nos acogemos enteramente a nuestros derechos como ciudadanos y lo que es la Constitución, el artículo 19 de la Constitución establece la supremacía de esa Constitución que fue ratificada en el 2010. El artículo 49 habla del derecho de libre expresión, y dentro de ese, el artículo 19, que habla de la supremacía de la Constitución, dice que toda ley que vaya contrario a esa Constitución queda debidamente anulada, por lo que yo entiendo que ese está anulado. Pero volviendo al caso de la hermana Mirabal, Miriam Morales, catorcista, apoya la versión, dice que es antitrujillista y no va a leer el libro de mi madre, pero dice que apoya la versión de mi mamá, porque cuando las hermanas salieron de su casa, que ella fue la última que las vio con vida, quien la venía persiguiendo era un alto oficial militar que aún sigue vivo. Ese alto oficial, acogiendo la transcripción del juicio de las hermanas Mirabal que se llevó a cabo en el 1962, después de la salida de la familia Trujillo, es Anthony Inver Barrera, el hombre del sombrero. Ya sabemos, eso fue desmentido y no ha sido desmentido porque tenemos... Y sabemos que es una versión que no tiene ningún aval histórico. Bueno, lo dice usted, pero ¿cuál aval histórico tiene el que sí haya sido? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Luis José Rafael Francisco José Rafael. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la reacción de las personas aquí en República Dominicana cuando usted va a promover las actividades de la Fundación Rafael Leonidas Trujillo Molina? Nosotros hemos tenido un increíble apoyo aquí en la República Dominicana. El apoyo ha sido mucho más, diría yo, caluroso que, vamos a decir, la gente que han reaccionado de manera adversa en contra de la fundación y en contra de mi persona también. O sea que claro está que mi abuelo duró casi 31 años en el poder, por lo que es comprensible que hayan personas que lo favorezcan y otros que lo desfavorezcan. Pero eso, como todos los gobiernos que han pasado por aquí y en todas partes del mundo, tiene sus pros y sus contras. Bien, ¿cuáles son los próximos pasos que la familia Trujillo va a emprender para tratar de reinstalarse en la República Dominicana? No, porque no es un asunto de reinstalarse, Fausto. Nosotros hemos tenido una oportunidad de regresar al país como dominicanos que nos consideramos todos, y tenemos ya 12 años viniendo con cierta frecuencia, con cierta regularidad aquí en la República Dominicana, y pues la intención de nosotros es seguir haciendo vida aquí en República Dominicana como ciudadanos normales y corrientes. ¿Y tienen negocios aquí? No, nosotros no tenemos mucha familia, pero negocios no. Bueno, Trujillo dejó muchos hijos, algunos dejó concedidos de manera abusiva. Bueno, esa es otra de las grandes fábulas, Fausto, porque muchos se ha dicho de que no, mi abuelo violó, mi abuelo hizo eso, pero no se ha producido ni un solo testimonio. Sin embargo, nosotros, la Fundación, y esa es la importancia que tenemos, nosotros tenemos cartas que vamos a hacer públicas, incluso el museo se está lanzando próximamente, el museo virtual, donde vamos a publicar cartas donde las personas le ofrecían a sus hijas, a sus esposas y a mi abuelo. Y eso era algo que era muy común en esa época, pero se ha hablado mucho de que no, mi abuelo exigía. Señores, mi abuelo era Luis Miguel, por ejemplo, un artista muy destacado a nivel internacional, llega a todos los sitios y se le tira a la mujer encima.
Pero como me dijo Pero uno que fue secretario de Trujillo, no, era más importante que Luis Miguel y tenía una figura bueno, es que mucho no es más comparable, es que no Luis puede Miguel. hacerse una comparación. Pero estamos, como claro esa. que sí, porque estamos Yo hablando sé. en carácter de atractividad para las mujeres. El poder Infundía embriaga. terror. El Cuando poder Trujillo se ponía embriaga. unos lentes negros y caminaba por la calle Máximo Gómez, que bajaba hasta el malecón en horas de la tarde, era el terror personificado. ¿Usted lo conoció? No, yo nací. Entonces usted lo que está hablando de dime pero, y direte, no, Fausto. yo no estoy hablando, no, pero Claro. hay muchos testimonios. Son todos los Pero ¿a dónde están los que testimonios? Porque en nosotros todos estamos- los libros que se han escrito. Pero búsquenlo. Trujillo es el personaje que más libros Busque. ha generado en Absolutamente. República Dominicana y Absolutamente. fuera de República Dominicana Absolutamente. sobre la dictadura. Absolutamente. El prototipo del dictador en la literatura latinoamericana está en Trujillo, definitivamente. Pero que le voy a Por decir eso una cosa. Mario Vargas Llosa al final obtuvo el premio Nobel especialmente con la fiesta del chivo. Pues le digo yo, Mario Vargas Llosa tiene sus virtudes como escritor y eso hay que reconocérselo porque es un gran escritor. Sin embargo, diría yo que el libro La fiesta del chivo deja mucho que desear en materia de primero de prueba fehaciente en Porque cuanto a uno todo de lo los que el retratos publica. más realistas, Eso, pese a que es literatura y es ficción, pero uno de los retratos de la dictadura. Él lo escribió diciendo precisamente que era una novela para evitar esos dimes y diretes, ese intercambio, esa posibilidad de una demanda por Además, difamación. los libros de todo ese Bernardo tipo de Vega, cosas. todos los libros documentados, claro, pero todos es los que- libros que se han escrito, óigame, incluso de autores norteamericanos. Le voy a decir una cosa, bueno, pero es que de autores americanos vamos a hablar del libro de Bezold también, que habla de la grandiosa No, era de Euclides Trujillo. Gutiérrez Félix tiene Euclides un libro Gutiérrez- reciente laudatorio O sea que hay que sobre la hablar dictadura, sobre porque todo. quedan algunos trujillistas. Mucho, Así. mucho. Pero le voy a decir una cosa, lo importante es, Fausto, no solo leer ni de uno, ni de un lado ni del otro, sino todos. Porque acuérdese que nosotros durante 50 años hemos visto una historia tergiversada completamente. Ahora, el propósito que nosotros tenemos es de aclarar la historia con sus luces y sombras, hablar de las dos caras de la moneda, que es lo justo y lo equitativo, porque ni a usted ni a mí nos corresponde el juicio, sino es la historia misma que corresponde formar su criterio. La gran sobre suerte la que historia. tienen ustedes en la Fundación Rafael Leónidas Trujillo es que vivimos en democracia. No, precisamente eso es una idea errada. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí en la República Dominicana nosotros no podemos trabajar porque nos han censurado. Tenemos un fallo de la Corte que prohíbe el trabajo Pero de la usted va a los Fundación. medios de comunicación y camina tranquilamente Yo, por la calle. absolutamente. En tiempo de la dictadura, el que se Absolutamente. oponía lo mataban. Eso es otra falsedad. Si alguno se oponía, La era disensión tomando era armas. completa. Fausto, no hay un solo testimonio Era de una perseguida. persona perseguida. Fausto, era una dictadura. Eso lo ¿Y hemos cómo vamos a aceptado. promover una dictadura? Eso, pero no es promover una dictadura, Fausto. No trates de tergiversar de nuevo. Es de hablar de pruebas fehacientes, hablar de historias reales e incontrovertibles de la época. Sí. No es promover nada. La historia es la que se tiene que ocupar de promover, de condenar o de enaltecer, pero es la historia real y efectiva. Bueno, ya han podido escucharlo. Luis Rafael es un joven que todavía tiene apenas 41, 42 años. 41, no me acuerdo, 42 años. todavía. Él no vivió la época de la dictadura de su abuelo, que fue tan sangrienta y tan terrible para todos y todas las dominicanas que la padecieron desde el año 1930 hasta el año 1961, cuando fue ajusticiado el dictador. Muchas gracias a Luis José Ramfi Rafael Francisco Miguel Domínguez Trujillo, que tiene un nombre, por cierto, que recurre a la memoria de toda la familia. Orgullosamente, Domínguez. muy orgullosamente. Él lo admite orgullosamente, ya lo sabe. Muchas gracias. Cabo en el 1962, después de la salida de la familia Trujillo, Sí, es Anthony Inver Barrera, el hombre ya- del sombrero. Ya sabemos, eso fue desmentido y No ha sido desmentido porque y tenemos sabemos 50 que es una años. versión que no tiene ningún aval histórico. Bueno, lo dice usted, pero ¿cuál aval histórico tiene el que sí haya sido? Ahora mi yo le voy a abuelo? hacer una pregunta. Luis José Rafael Luis Francisco José Miguel Ramfi Rafael. Rafael. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la reacción de las personas
aquí en República Dominicana cuando usted va a promover las actividades de la Fundación Rafael Leonidas Trujillo Molina? Nosotros hemos tenido un increíble apoyo aquí en la República Dominicana. El apoyo ha sido mucho más, diría yo, caluroso que, vamos a decir, la gente que han reaccionado de manera adversa en contra de la fundación y en contra de mi persona también. O sea que claro está que mi abuelo duró casi 31 años en el poder, por lo que es comprensible que hayan personas que lo favorezcan y otros que lo desfavorezcan. Pero eso como todos los gobiernos que han pasado por aquí y en todas partes del mundo. Tiene sus pros y sus contras. Bien, ¿cuáles son los próximos pasos que la familia Trujillo va a emprender para tratar de reinstalarse en la República Dominicana? No, porque no es un asunto de reinstalarse, Fausto. Nosotros hemos tenido una oportunidad de regresar al país como dominicanos que nos consideramos todos, y tenemos ya 12 años viniendo con cierta frecuencia, con cierta regularidad aquí en la República Dominicana, y pues la intención de nosotros es seguir haciendo vida aquí en República Dominicana como ciudadanos normal y corrientes. ¿Y tienen negocios aquí? No, nosotros no tenemos mucha familia, pero negocios no. Bueno, Trujillo dejó muchos hijos, algunos dejó concebidos de manera abusiva. Bueno, esa es otra de las grandes fábulas, Fausto, porque mucho se ha dicho de que no, mi abuelo violó, mi abuelo hizo eso, pero no se ha producido ni un solo testimonio. Sin embargo, nosotros, la fundación, y esa es la importancia que tenemos, nosotros tenemos cartas que vamos a hacer públicas, incluso el museo se está lanzando próximamente, el museo virtual, donde vamos a publicar cartas donde las personas le ofrecían a sus hijas. Rafael Francisco Miguel Domínguez Trujillo, su presencia en Acento, quien ha venido a visitarnos porque quiere conversar con nosotros sobre la Fundación Rafael Leonidas Trujillo Molina, que él promueve y de la que es uno de sus directivos. Nuestra primera pregunta a Ramfis es: ¿por qué promover a un dictador que cometió tantos crímenes y que abusó tanto de tantas familias de la República Dominicana? Pues Fausto, yo creo que el pasado, o sea, la historia de la República Dominicana, hay que estudiarla con sus luces y sombras. Nosotros tenemos una historia pintoresca, colorida, batida, llena de sangre, pero no solo en el periodo de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Es decir, nosotros tenemos que hablar con hechos fehacientes, con datos incontrovertibles de lo que fue el periodo de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Pero nadie promueve a ninguno de los dictadores que hemos tenido en el pasado. Bueno, le digo a Liz, a Buenaventura Báez, no es un el mismo Trujillo, que es el símbolo máximo de la privación de libertad, del abuso y del uso indiscriminado de los recursos del Estado, incluso de los recursos de las personas y las familias que lo tuvieron en el pasado, que también fueron despojados de recursos para la propiedad de la familia Trujillo. Claro, y bueno, sus expresiones mismas creo que demuestran la necesidad imperiosa precisamente del trabajo de la fundación, puesto que han querido, como usted bien ha dicho, relegar la historia de la era de Trujillo únicamente a un oscurantismo que no fue tal. Es decir, hubieron cosas o acontecimientos lúgubres, claro que sí, hubieron logros también, pero han querido hablar única y exclusivamente de ese periodo como un periodo de muertes, de crímenes, de asesinatos, de ese tipo de cosas, cuando realmente el logro principal, el legado principal de ese periodo lo estamos viviendo hoy por hoy en la República Dominicana, porque el Estado moderno, quien lo creó, fue Rafael Leonidas Trujillo Molina. Yo sé, pero la República Dominicana está celebrando muchos capítulos de la historia. ¿O fueron asesinadas? Fueron asesinadas, vilmente asesinadas. Recuérdese que el uso del lenguaje tiene mucha significación. Absolutamente. Cuando usted dice murieron, es distinto a decir que fueron vilmente asesinadas. Absolutamente. Ahora, siempre hemos mantenido que mi abuelo nada tuvo que ver con la orden de matar a las hermanas Mirabal, y lo hemos ido comprobando poco a poco. Incluso después de la salida o la publicación del libro de mi madre, salió un testimonio muy importante, entre tantos más, si me permite, que es de Miriam Morales, catorcista, que sufrió en la 40 también
porque vuelvo y repito, hubieron muchos hechos lúgubres y lamentables. Un libro que por difamatorio fue prohibido legalmente de circular. Difamatorio porque no han querido Dominicana enfrentarse al libro con verdad para rebatir, no han podido hacerlo. Entonces es más fácil utilizar los mismos mecanismos de la dictadura, como dicen, censurar, cuán democrático, porque se está censurando la libertad de expresión al censurar, al prohibir la difusión de ese libro. A alguna gente le va a resultar, Luis José, pero insólito que tú utilices el tema de la libertad de expresión para defender la dictadura de Trujillo. Pero que ya la dictadura pasó. Ya la dictadura pasó y se supone que estamos viviendo en una democracia. Es que hay leyes en República Dominicana que prohíben las actividades trujillistas. Pero es que ya esa ley, Fausto, si nos acogemos enteramente a nuestros derechos como ciudadanos y lo que es la Constitución, el artículo 19 de la Constitución establece la supremacía de esa Constitución que fue ratificada en el 2010. El artículo 49 habla del derecho de libre expresión y dentro de ese, el artículo 19 que habla de la supremacía de la Constitución, dice que toda ley que vaya contrario a esa Constitución queda debidamente anulada, por lo que yo entiendo que eso está anulado. Pero volviendo al caso de la hermana Mirabal, Miriam Morales, catorcista, apoya la versión, dice que es antitrujillista y no va a leer el libro de mi madre, pero dice que apoya la versión de mi mamá, porque cuando las hermanas salieron de su casa, que ella fue la última que las vio con vida, quien la venía persiguiendo era un alto oficial militar que aún sigue vivo. Ese alto oficial, acogiendo la transcripción del juicio de las hermanas Mirabal que se llevó a los 50 años del ajusticiamiento de Trujillo. Correcto. Y la República Dominicana está celebrando en democracia esos 50 años de que Trujillo fue sacado de circulación. Claro, hay muchos que lo celebran, igual que hay otros que lo que conmemoran como un periodo lúgubre, nefasto para el país, porque lo que hemos vivido después de eso ha sido una involución indetenida. Pero ¿qué podemos celebrar de Trujillo? No hay nada que pueda ser reivindicado. Yo creo que cualquier ser que sea algo nacionalista, un poquito nacionalista nada más. El nacionalismo es aberrante, el nacionalismo es aberrante. Bueno, quizás eso es un punto donde nosotros diferimos, Fausto, y yo le tengo que respetar su criterio, claro está. Yo soy una persona que creo plenamente en la República Dominicana como patria. Hitler era nacionalista. Era nacionalista, absolutamente, y es una persona que tiene sus logros también. ¿También vas a defender a Hitler? No, es que no es un asunto de defender, no trate de tergiversar, Fausto, porque no es un asunto de defender, es un asunto de expresar lo que es una realidad histórica, con hechos fehacientes, porque pero incluso... es que la República Dominicana no tiene que celebrar nada de la dictadura de Trujillo. Ahí estamos absolutamente de acuerdo. Bueno, celebrar no. Recordar los crímenes, el abuso de poder. Recordar, eso es su punto de vista, y es precisamente, como le digo, la necesidad que nosotros tenemos de ver eso. Porque hay que recordar, perdóneme, escúcheme un segundito, porque es un intercambio de ideas también. Entonces nosotros debemos de recordar lo que fueron los logros alcanzados en esa época, que le voy a dar una pequeña reseña, si usted me lo permite. El pago de la deuda externa en el 47, el haberle otorgado el voto a la mujer en el 1942, en haber sido el primer país en tener una mujer que nos representaba ante las Naciones Unidas, tener la primera mujer que ocupó la curul de senadora. Nosotros logramos desarrollar cultura. ¿Qué le dicen estos nombres? A ver. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Tres personas que vivieron la época, que se opusieron. ¿Vivieron? Perdón, pero permítame, pero usted me hace una pregunta, déjeme contestarla, Fausto, porque vuelvo y le repito, usted pregunta y yo contesto, o yo le pregunto y usted contesta. No. Pero tres personas que vivieron la época, se enfrentaron al gobierno de Trujillo y murieron. Ahora, como muchos, a sus esposas y a mi abuelo. Y eso era algo que era muy común en esa época, pero se ha hablado mucho de que no, mi abuelo exigía. Señores, mi abuelo era Luis Miguel, por ejemplo, un artista muy destacado a nivel internacional, llega a todos los sitios y se le tira a la mujer encima. Pero como me dijo uno que fue secretario de protocolo, era más importante que Luis Miguel y tenía una figura mucho más imponente. Es que no puede hacerse una comparación. Pero claro que sí, porque estamos hablando en carácter de atractividad para las mujeres. El poder embriaga. Cuando Trujillo se ponía unos lentes negros y caminaba por la calle Máximo Gómez, que bajaba hasta el malecón en horas de la tarde, era el terror personificado. ¿Usted lo conoció?
No, yo nací. Entonces usted lo que está hablando de dime y direte, no, Fausto. yo no estoy hablando, no, pero Claro. hay muchos testimonios. Son todos Pero los ¿a dónde están los que testimonios? Porque en nosotros todos estamos- los libros que se han escrito. Pero búsquemelo. Trujillo es el personaje que más libros Busque. ha generado en Absolutamente. República Dominicana y Absolutamente. fuera de República Dominicana Absolutamente. sobre la dictadura. Absolutamente. El prototipo del dictador en la literatura latinoamericana está en Trujillo, definitivamente. Pero que le voy a Por decir eso una cosa. Mario Vargas Llosa al final obtuvo el premio Nobel especialmente con la fiesta del chivo. Pues le digo yo, Mario Vargas Llosa tiene sus virtudes como escritor, y eso hay que reconocérselo, porque es un gran escritor. Sin embargo, diría yo que el libro La fiesta del chivo deja mucho que desear en materia de primero de prueba fehaciente en Porque cuanto a uno todo de lo los que el retratos publica. más realistas, Eso, pese a que es literatura y es ficción, pero uno de los retratos de la dictadura. Él lo escribió diciendo precisamente que era una novela para evitar esos dimes y diretes, ese intercambio, esa posibilidad de una demanda por Además, difamación. los libros de todo ese Bernardo tipo de Vega, cosas. todos los libros documentados, claro, pero todos es los que- libros que se han escrito, óigame, incluso de autores norteamericanos. Le voy a decir una cosa, bueno, pero es que de autores americanos vamos a hablar del libro de Bezold también, que habla de la grandiosa No, era de Euclides Trujillo. Gutiérrez Félix Euclides tiene un libro Gutiérrez- reciente laudatorio O sea que hay que sobre la hablar dictadura, sobre porque